Doctor Berdesoto, muy buenos días, le saludo a Omar Jaén. Primero que nada, y pregunta de cajón, ¿qué le parece las 18 objeciones que remitió el Ejecutivo a las reformas hechas al Código de la Democracia? ¿Le parecen adecuadas, que son más de forma que de fondo? ¿Cómo las analiza? Mire, yo creo que hay que trascender a la visión de que pueda ser una visión exclusivamente de forma la objeción presidencial. Encuentro que la objeción presidencial es una objeción parca, adecuada, cautelosa, tinosa, y fundamentalmente encuentro de fondo el que haya logrado dotar de coherencia a la restitución del sistema proporcional en el Ecuador. El tema básico es de que el tránsito de la fórmula DONT a la fórmula que hemos adoptado ahora, la Webster, tiene como grandes. La fórmula Webster funciona muy relativamente y muy dedicadamente en circunscripciones pequeñas, que es el mayor caso de la mayor parte de circunscripciones del país. El tránsito tiene sentido en la medida en la cual se logra este paso hacia circunscripciones grandes, lo que no afectará a los partidos grandes, simplemente implica cierto renunciamiento al control absoluto de circunscripciones pequeñas y el paso a un juego más amplio de gobernabilidad en que puede incluirse alguna otra minoría o mayoría menor, diríamos así. Yo encuentro que es un elemento central para el cumplimiento de la reforma, digamos, de la disposición constitucional de que el sistema electoral ecuatoriano debe ser proporcional y no... ¿Aló? Sí, aquí estamos. Me parece que tenemos algún problema de comunicación. Sí, doctor Berdesoto, otra consulta. Con respecto a esta objeción realizada sobre la entrega del Fondo de Promoción Electoral, la Asamblea había decidido, ¿no verdad?, que si un candidato no obtenía al menos el 4% de los votos válidos, debía reintegrar el 50% del fondo que había recibido para promoción. Sin embargo, ahora el presidente dice que no se puede ligar un resultado electoral versus los fondos que reciben un movimiento y que ahora deberá rendir cuentas sobre el uso de esos recursos conforme a la ley y en caso de reintegrar lo no utilizado o no justificado. ¿Cómo toma esta propuesta, primero lo que se hizo en la Asamblea y ahora lo que responde el presidente? Mire, yo fui el autor inicial de una propuesta bastante más radical, que era la devolución de la totalidad de fondos de aquellos que, siendo candidatos a la presidencia de la República, no alcanzaran el 4%. La Asamblea lo morigeró en el 50% luego de 2 presentaciones. Mire, pero sin embargo, esto se inscribía en la necesidad de ir reemplazando el sistema de firmas. Era el objetivo y yo hacia allá. Sin embargo, si el país considera que este rato no es el momento oportuno para aquello, yo no tengo ninguna indisposición a que se retire. Me parece más bien muy adecuado de que sean los representantes políticos del país los que definan hasta dónde se debe llegar en cada vez. Lo que sí queda, en todo caso, planteado es de que este sistema tenía sí un bemol, tenía sí un hecho difícil de trabajar, que es que esto era mucho más fácil de hacerlo para los partidos y candidatos con recursos y no para los partidos y candidatos con menos recursos, donde el correr el riesgo de devolución de fondos era mucho mayor ponderadamente a aquellos que disponen fondos. En aquello yo considero que hay una razón que si bien es importante en varios países del mundo donde se hace este sistema de devolución de fondos, sin embargo el país optó por establecer esta sanción, llamémosla así, esta precaución para evitar el aventurarismo electoral. Si el país ha considerado a través de nuestros representantes políticos, los presidentes y la Asamblea, de que esto no debe cursar, yo considero que debe asumírselo como tal y veremos otras maneras con las cuales morigerar y sobre todo plantear una aguda revisión del sistema de firmas que a todas luces es un sistema inadecuado. Doctor Berdesoto, le saluda Jimmy Jairala. ¿Usted considera que en la serie de cambios, de reformas de la normativa electoral, ahora sí se va a poder de alguna manera ejercer un control sobre las precampañas? Mira, yo creo que básicamente el principal recurso que se ha utilizado, y Jimmy, gracias por la entrevista y gusto saludarte, el tema básico es de que una disposición que está vigente, que es la que principalmente nos lo permite, que es tú sabes que el gasto de precampaña no es esto que se mira tan
tan impactantemente en el cotidiano, que es ver un taxi con una fotografía o un bus con una pancarta. El sistema central de la pre-campaña, el gasto pre-campaña, es el Estado. Son los diversos niveles de gobierno, y yo creo que el momento que se estableció este criterio de que la mes a mes, el anteaño, se rija el gasto que se realice en el año de campaña, se rija por el anteaño, es una modalidad que permite controlar los gastos de tanto de representación como de comunicación en los gobiernos nacional y subnacionales. Esto es muy importante, sobre todo en las ciudades intermedias y pequeñas. En el estudio que hicimos en el Consejo Nacional Electoral, hizo mi consejería, vimos que había una excesiva impetuosidad en el gasto en comunicación y en representación, sobre todo en las ciudades intermedias y pequeñas. Esto creo que se logrará controlar. El resto del gasto preelectoral, es más bien de poca significación si vemos primero la primacía que hay ahora en las redes sociales, que es un lugar que no deberá ser controlado, no puede ser controlado por derechos humanos, y segundo, el gasto realmente tiene que ver con con el gasto público. El resto de la pre-campaña tiene otras regulaciones que no pasan por el gasto, ¿no es verdad? Seguramente lo que tendríamos que tener, y esto sí es factible de hacerlo por la vía reglamentaria, es de que la pre-campaña vaya limitándose cada vez más a los temas más programáticos, donde se individualice mucho menos la presencia de cada partido y obviamente se individualice también mucho menos o deje de estar en la invocación al voto de modo personalizado. En el resto, la precampaña, entendida como debate ideológico, entendida como presentación de posiciones, es absolutamente necesaria. Y además la precampaña, entendida como presentación de nuevos liderazgos que emergen para la renovación de los partidos, es más que necesaria. Entonces, en este sentido, hay que eliminar las visiones de utilización de los sentidos comunes electorales y más bien adoptar posiciones firmes. El tema central es el gasto público, y el gasto público creo que hay al menos una norma que permite un control razonable. Doctor Verdesoto, las dos preguntas finales, una mía y una de Steven Macías. ¿Qué opina, más allá de afectos, desafectos, qué sé yo, qué opina usted del juicio político a la señora Tamarín? El juicio político a la señora Tamarín debe ser entendido en términos institucionales. Básicamente yo no tengo una opinión sobre las características políticas en el sentido partidario, pero este es un juicio político en el sentido de las decisiones que deben adoptar. Lo que está haciéndose es un control absolutamente necesario dentro de la institucionalidad democrática de una función del Estado respecto a otra. Se trata acá de la visión que tiene el Congreso como representación política de la nación respecto a las decisiones políticas en el sentido de buenas decisiones políticas que puedan haber sido tomadas en el caso de la señora Tamarín. Lo que se trata es saber si son decisiones acertadas, equitativas, sujetas a la ley y sujetas al buen criterio político. El buen criterio político implica, obviamente, buscar la gobernabilidad en términos de acceso y equitatividad para todos los ecuatorianos y todos los sujetos políticos. De eso se trata el juzgamiento, de eso se trata el hecho de ser jueces electorales. Lo que debemos hacer, lo que debe pasar este rato simplemente es de que los jueces políticos que tiene el país vean si han sido atinadas las decisiones hechas por el juzgado electoral. Y yo creo que evidentemente, y en eso ya con tanto consejero, ustedes conocen, he hecho denuncias en cada uno de los temas del juicio político en las que creo que se han tomado decisiones desacertadas, desequilibradas, profundamente ausentes de un criterio nacional y de un criterio fundamental de equidad política. Sí, ¿cómo está? Le saluda Steven Macías. Yo quería preguntarle si con todos estos cambios que se pretenden implantar en el Código de la Democracia, ¿usted considera que va a mejorar ya el tema del control electoral y de la transparencia que quieren los ecuatorianos precisamente cuando van a las urnas? Y también, en una segunda parte de la pregunta, ¿por qué el CNE no ha tomado la decisión de disponer una auditoría al sistema informático tras las últimas elecciones y los problemas que se presentaron? Bueno, comienzo por la segunda pregunta. No ha tomado ninguna decisión, tomar ninguna auditoría, no solamente sobre el sistema informático, sino sobre todos los rubros que comprende el proceso electoral. Reiteradamente, con el ingeniero Enrique Pita, hemos pedido que se dé esa auditoría y se dé esa evaluación del sistema que nos permita mayor claridad en lo que estamos haciendo. El tema central es que
en las decisiones que tomó la mayoría, hubo o existe una obsesión por cambiar los equipos del sistema informático. Como ustedes conocen, el tema de los comportamientos poco transparentes a nivel informático electoral no se deben a los equipos, se deben a quienes operan los equipos. Quienes operan los equipos son quienes hacen de los sistemas informáticos vehículos justos o vehículos profundamente injustos para desfigurar el sistema electoral. En este caso, yo creo que lo que primero que ha ocurrido, por lo cual no se ha hecho esta profunda evaluación, es porque hay esta obsesión por cambiar los equipos. El cambio de equipo tiene dos elementos que a mi criterio son negativos. El primero es el que borra todo lo ocurrido hacia atrás. Y aquí lo que tenemos que hacer es mantener toda la evaluación de lo que pasó en el país. Creo que el caso boliviano nos está expresando con absoluta firmeza qué es lo que ha ocurrido y por qué tenemos una relación de tanta cercanía con el fraude electoral que hubo en Bolivia. Ustedes conocen que hemos hecho un estudio y encontramos 10 puntos de comparación. Y el segundo elemento es de que se trata de imponer hacia adelante un criterio que no ha sido evaluado, que no ha sido planteado, y lo que necesitamos es justamente evaluación. Existen, sin embargo, suficientes elementos que nos manifiestan que el grado de opacidad y los puntos negros que tiene ese sistema informático. Yo creo que es absolutamente importante que se proceda allí, se proceda con firmeza, se proceda con claridad y sobre todo sin pensar de que los equipos por sí mismos hacen algo. Los equipos por sí mismos no hacen absolutamente nada. Somos los hombres quienes hacemos y los hombres tenemos que tener criterios sobre qué es lo que ocurrió antes. Por ejemplo, se ha eliminado toda forma de trazabilidad de las decisiones informáticas que se tomaron, cosa que es inaceptable. En el caso del resto de reformas, yo considero que son reformas bastante adecuadas, lo he dicho públicamente, considero que son 4 grandes áreas de reforma en las que creo que el país va a lograr dar un paso adelante en la transparencia. Nunca se logra la transparencia completa. Una primero es el tema financiero, un segundo es el tema de la representatividad, un tercero es el tema de la inclusión y el cuarto son el conjunto de disposiciones concretas que el Congreso hizo, que la Asamblea Nacional hizo para que en un lapso comprendido entre 120 y 150 días el Consejo Nacional Electoral responda con probidad a todos una cantidad de temas que tienen que ver con lo informático, que tienen que ver con firmas, que tienen que ver con legalizaciones, es decir, tenemos una amplísima tarea que seguramente la realizará la presidenta Tamarín con exclusión de la minoría, como ha sido hasta ahora su práctica. Muchas gracias, doctor Luis Verde Soto, consejero del CNE. Que tenga usted un buen día. Gracias de nuevo por su tiempo. A ustedes ha sido muy grato conversar con ustedes. Gracias.